Realmente tiene pocos años que en Latinoamérica comenzó a sonar públicamente el nombre de Krampus. Mucha gente decía que era un invento de los góticos que no veían cómo más arruinar la Navidad. Comentario extraño, pero real. Otros que eran cosas del demonio para desacralizar el nacimiento del niño Jesús. Los más leídos nos aventamos un clavado de cabeza a las tradiciones paganas europeas y encontramos mucho más de lo que nos imaginamos y realmente se limpiaron algunos conceptos extraños que habían alrededor de este pintoresco ser. Hoy, una breve semblanza del Krampus. Krampus, Krampe la Garra, programa dedicado a Analú y a Roberto Coria. Muy bien. Ok. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite en vivo todos los martes alrededor de las 21:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, en YouTube Live, Horror Sapiens con Suspiria. Así que si te interesan todos los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, te recomiendo fuertemente suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita porque siempre hay algo interesante que ver. Si te gusta el contenido, dale like, comenta a favor, en contra y comparte este material con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en el tema. En la región de los Alpes europeos, Austria, Baviera, Tirol, existían antes del cristianismo numerosos rituales en invierno relacionados con la fertilidad. Los espíritus del bosque, que se llamaban los daimonions, de ahí la idea de tener un poco el Krampus como un demonio, y la expulsión de lo salvaje o lo oscuro en esta temporada. Y tenía sentido ya que miles de años atrás se buscaba entrar en el año nuevo durante el periodo de la primavera y el invierno equivalía a una especie de gestación, una incubación en medio de estos días oscuros y fríos para un renacimiento al que se debía de llegar purificado. Por eso no es de extrañar que una figura folclórica relacionada con la oscuridad humana tenga elementos mitológicos en su fisonomía, como esta imagen entre humano, demonio, cercano en su descripción al desatado y desatante dios Pan. Pero este protocampus de los primeros días tenía también que ver con la muerte. Pensemos en el invierno europeo. Los árboles pierden su follaje, la tierra estaba velada con el frío beso del hielo, y para nuestros ancestros, el quedarse atrapado en medio de la nieve, aislado, falto de leña, grano o cualquier tipo de alimento, posiblemente también era una manera de estar cerca de la muerte y tristemente sucedía que muchas veces cuando los niños salían a buscar leña, ramas, lo que fuera, muchas veces no regresaban y no solo no regresaban, sino que no se encontraban ni sus restos ni sus ropas y a saber qué fue de estos pobres pequeños. El invierno era en todos los aspectos la estación de la muerte, así tal cual. Y entre los rituales propios del invierno estaban aquellos del solsticio, justo antes de que el clima regional alcanzara tal frío que impidiera el tránsito o abandonar los hogares. Algunos buscaban ahuyentar los espíritus malignos y se sabe que desde el Paleolítico estos rituales tenían que ver con los osos. Estos osos que invernaban y que cuando salían eran unas criaturas terribles, que de ahí es de donde muchos dicen que los Krampus tienen todo este pelaje tremendo encima de ellos. Y aunque hay tradiciones que tienen que ver con figuras muy semejantes al Krampus, que van en serio, hay algunos en Japón, hay desde España hasta Escandinavia, Europa del Este, pero es en los Alpes específicamente que se van a dar en estas épocas de principios de diciembre unas
procesiones, por decirlo de alguna manera, de figuras enmascaradas que tenían que ver con ahuyentar todo lo maligno, como los Perchten, estas figuras demoníacas y peludas, este, con orígenes celtas y germanos, que iban disfrazados con unas máscaras talladas, muchas veces en madera, pieles en su mayoría blancas, pues encarnaban la fuerza salvaje del invierno que todo lo destruía, cuernos y cencerros. ¿Y por qué llevaban los cencerros? Porque con ellos iban a expulsar la mala suerte o los demonios antes del solsticio a través del ruido. Es decir, estos personajes que posiblemente eran gente disfrazada del pueblo, iban con los cencerros, su mirada pues causaba mucho espanto, entonces la gente se escondía, escuchaban los cencerros y era como la esperanza de que ya había alguien ahí protegiendo el pueblo de todos los malos espíritus. Y aunque en Alemania estaba esta imagen de Frau Perchta y va a haber una diferencia con el Krampus. La primera, pues, va a ser la protectora de los hogares, y el Krampus, aunque toma algunos elementos físicos, el pelaje, los cuernos, etcétera, va a tener otra intención. Cuando el cristianismo llega a los Alpes, va a darse un sincretismo bastante curioso entre las antiguas creencias de estos seres del bosque, porque no eran vistos como demonios, sino como espíritus de la naturaleza, y las nuevas creencias que va a tener el cristianismo. Desde el siglo XVI empiezan a verse estos pareados entre el bien y el mal, aunque ya es hasta el siglo XIX que ya está la tradición de San Nicolás, Saint Nicolás, Saint Claus, Santa Claus, y es entonces que se va a buscar la manera de hacer la figura del Krampus aceptable para los pueblos de los Alpes. Y ellos tenían la creencia de que siempre iba a haber una dualidad. Va a haber una parte de bondad que va a ser representada por San Nicolás y va a haber una parte de maldad que tiene que ver con el castigo por lo que haces. Entonces, San Nicolás te va a premiar, te va a dar juguetes o caramelos o fruta o algo, y si te portas mal, va a venir el Krampus como pareja de San Nicolás a azotarte con, este, con varitas de abedul, o si de plano te portabas muy, 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 muy mal, te iba a meter adentro de su saco y te iba a llevar de esclavo al inframundo si eras un niño. Por eso es que la iglesia acepta meter al Krampus como una manera de meter esta imagen de bondad de alguna manera pareada. Y si nosotros nos ponemos a pensar en todas las imágenes medievales que van a ver del Krampus, bueno, del Krampus no, de los demonios, pues la gente va a identificar este demonio que aparecía en todas estas fábulas populares y en todos estos grabados y en todas estas historias, incluso en el teatro, como un compañero castigador, porque siempre en el teatro medieval, sobre todo en el religioso, vamos a tener dos partes, ¿no? Vamos a tener la parte de luz, la parte del bien, y vamos a tener la parte maligna, ¿no? Entonces, el Krampus se va a convertir en un demonio y este demonio va a tener los cencerros para anunciar su llegada, pero también va a tener una cadena que es la que lo va a convertir en un sirviente oscuro, en estar atado a la Iglesia Católica a través de esta cadena. Eh, ¿Cómo se manifiesta el Krampus? Bueno, va a variar muchísimo dependiendo del pueblo y de la región, y su apariencia y funciones son semejantes, pero no son idénticas. Esto nos indica muchas cosas, o sea, si fuera todo idéntico, entonces sería algo real, establecido, que se ha conservado, pero cuando hay estas variaciones, sobre todo la gente que hacemos literatura comparada y vemos el relato de una civilización y el de la otra, y empezamos a encontrar similitudes, lo que nos dice es que el concepto estaba ahí, pero que la gente lo fue vistiendo con todas las cosas que iban ellos a necesitar.
Y no va a ser nada más el Krampus el que existe en Europa, en esta, región. Las figuras disciplinarias para hacer que la gente se portara bien, en particular los niños, está el Neck Ruprecht de Alemania, el Zwarte Piet en Holanda, y Krampus, pues, va a encajar en este fenómeno más amplio de pedagogía folclórica a través de un demonio que te va a torturar. Y la pedagogía folclórica germana, piensen en el Struwwelpeter, ¿no? Pedro Melenas y, pues, ¿qué les puedo yo decir? Por eso es que se va a entender al Krampus como una figura en constante transformación que va a combinar los conceptos paganos, las funciones moralizantes medievales y el calendario cristiano, y se van a empezar a moldar, de manera que Krampus va a ser un paralelo cultural, por decirlo de alguna manera, una derivación adecuada por el imaginario popular, y por eso no hay una fecha específica en la que aparece y no hay una manera específica en la que se ve. Se le reconoce porque tiene esta imagen mezcla de un demonio con los cuernos y la cola y estas, patas como de cabra y sobre todo la lengua larga, 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 ¿no? Eso, la cadena y el cencerro, ¿no? Prácticamente en base a estas características es que se van a hacer las diferencias. Em, ¿Qué más? Hay algunas versiones que le ponen unos dientes o unos colmillos, hay veces que siempre aparece con todos los aditamentos, ¿no? Con su vara para azotar a los chamacos que se portan mal. Por supuesto, va a ser de abedul para que duela bonito, y ya sea un cesto o un saco, como podemos ver en la imagen, donde va a llevarse a los niños que se portan mal. Este, ¿Qué cosa? Otro asunto que popularizó mucho también la imagen del Krampus en Europa va a ser cuando los jesuitas empiezan su evangelización y tratan de convertir a los pueblos germanos hacia el catolicismo. Estamos hablando de finales del medievo, principios del Renacimiento, y en estas obras evangelizadoras va a aparecer muchas veces San Nicolás como este hombre generoso que da lo que tiene, etcétera, como para convencer a la gente de ser buenos, de portarse bien, de compartir lo que tienen, pero también va a estar la figura del diablo, ¿no? Esta amenaza constante que si te sales del camino de la iglesia, pues va a ir eh, a, a darte tu merecido por andarte portando tan mal. Em, Hay muchos registros interesantes de antropología de estas regiones. Sobre todo hay uno alpino en el que se dice que entre la noche del 5, que es el día del Krampus, que se va a llevar primero a los niños malos, y el 6, que es cuando llegaba de diciembre, ambos días, 5 de diciembre el Krampus, 6 de diciembre San Nicolás, eh, entre el día 5 y el día 6 llegaban a las puertas de las casas San Nicolás y el Krampus a tocar y a preguntar elementos del catecismo a las familias que estaban, para ver quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, pero se piensa que era un ardid de la iglesia para poder identificar a los protestantes que estaban ocultos en las comunidades y tener de alguna manera alguna forma de controlarlos o de saber quiénes eran para ver si los convertían o los exiliaban o qué pasaba con estos grupos no cristianos en la época. El Krampus siempre debe considerarse como una figura moralizante, un recordatorio del bien, del mal, del orden social, de las consecuencias de la conducta, también de que todos tenemos un lado salvaje y bestial que va a conectar con creencias sobre lo demoníaco, lo racional, lo oscuro, y muchas veces también va a ser visto el Krampus como la encarnación del miedo, del invierno y de lo indomable de la naturaleza exterior y humana.
De la relación del Krampus con la Navidad, bueno, con el paso del tiempo ya vimos que se va a integrar el Krampus al ciclo navideño en lo que se llama el Krampusnacht, esta noche del Krampus, víspera de San Nicolás, 5 de diciembre. San Nicolás se celebra el 6 y, se decía que el Krampus iba a recorrer las calles de las poblaciones con los cencerros para que supieran que estaba cerca y aquellos malvados, pues, se arrepintieran y comenzaran inmediatamente a hacer el bien o a desfacer los males que habían hecho. Y, después, el día siguiente, iba a venir San Nicolás, pero muchos folcloristas y mucha gente que ha dejado el cristianismo para irse hacia lo pagano, al momento de descubrir al Krampus, les hace más sentido el Krampus que San Nicolás por toda la comercialización de la Navidad que ha sucedido desde el siglo XX hasta ahorita, ¿no? Donde, oh sí, la Navidad y tienes el árbol y las esferas y las luces y el nacimiento y los regalos y las comidas, y todo eso, pero realmente la parte más primitiva del Krampus es lo que estos grupos paganos quieren de alguna manera reinstaurar en la gente, ¿no? Que piensen en todas estas ideas que hemos estado platicando. Y también tiene que ver con la revolución industrial que se haya ampliado la figura del Krampus, porque mucha gente que vivía en poblados empieza a irse a las ciudades y empiezan a contar acerca de sus tradiciones, de sus leyendas, y empiezan a contaminarse las versiones de los Krampus. Y no solamente eso, sino que hay gente que empieza a mandar estas postales navideñas, esta correspondencia, pero hay gente que mandaba su cartita así normal y empiezan a hacerse las postales, algunas con la figura de San Nicolás, pero otras con la figura del Krampus, para recordarle a la gente, ahí tiene una bonita postal, recordarle a la gente y sobre todo a los niños. Entonces, piensen que las postales iban sin sobre, ¿no? Nada más le ponían ahí el sello, la dirección y pórtate bien, cariño, la tía Jonita, ¿no? O sea, cosas así tremendas. Ya en el siglo XX, que se expande toda la parte del paganismo a partir de la oleada de los hippies en los 60 y que se empieza a investigar la figura del Krampus, hay gente que se entusiasma mucho con la idea, con la teatralidad, con el poderse disfrazar y que son gente que se disfraza todos los años y cada año le va metiendo algo nuevo al disfraz, ¿no? Lo que empieza con como un mameluco de peluche y una diadema con cuernitos, se empieza a elaborar las máscaras, los cencerros, la cantidad de cosa que ponen y van a ver también desfiles, no solamente en Europa, sino también los va a ver en Milwaukee, que tienen su fiesta del Krampus. Esa es una imagen de Chequia, lo que estamos viendo ahorita, y nos deja pensando en muchísimas cosas, ¿no? O sea, desde el mover a San Nicolás del 6 de diciembre al 24 para, de alguna manera, dejar juntas todas las tradiciones del Yule que se celebraba el 22 de diciembre, del Krampus y de San Nicolás de principios de diciembre, juntarlo todo en una fecha y no tener tan espaciadas las cosas. Y sí tiene sentido que pongan a San Nicolás, a Santa Claus, el 24 de diciembre, el nacimiento de Cristo, porque también va a representar la esperanza, la alegría, la bondad, la inocencia, la generosidad y muchas virtudes muy importantes dentro del cristianismo. De las celebraciones, bueno, disfrazarse y hacer mucho, mucho ruido. Y, ¿qué más? En Islandia, por ejemplo, no van a estar los Krampus, va a estar la Grilla y sus 13 chiquillos de Yule, que son una especie de trolls y van visitando y haciendo relajo, y tienen un mega gato así gigantesco, el Jolas Bane, el gato de Yule, que van visitando a los niños para ver cómo se portaron y qué están haciendo. Y si el niño no está estrenando una prenda nueva, el gato Jolas Bane se lo devora.
Es una cosa interesante. Em, en resumen, bueno, pues el Krampus, pese a lo que se considera, esa es una imagen de lo que hacen en Milwaukee, el Krampus todo horrible y el niñito ahí con cara de: "Ah, okey", y la mamá ahí tomando las fotos con el Krampus. Es como para traumar a cualquiera, honestamente, pero en fin. En resumen, el Krampus nunca fue un demonio, siempre fue un espíritu aledaño, aunque se represente como tal. Y es sí un monstruo. Su principio es ahuyentar el mal en el invierno, aunque luego ya con el cristianismo se decía que era el ayudante de Santa para llevarse a los niños malos. Y sí tenemos que tener muy claro, ahora que están todas estas imágenes de los Krampus y de todo lo que representan, que esta figura del mal presente está desde el medievo y muchas veces no le sabemos dar cara o no le sabemos dar forma. O sea, el Krampus originalmente era enfrentarlo para confrontar tu miedo de saber que no vas a poder garantizar tu propia supervivencia en el invierno, ¿no? Pero la pregunta que nos quedaría ahora sobre el Krampus es, ¿qué demonios sería el que estaría confrontando yo? Muchos saludos en el chat. Tenemos por ahí a Marco. Hola, Marco. Maritza, también está el Wendigo, pero el Wendigo es más como un vampiro y sí tiene que ver el Yeti, el abominable hombre de las nieves. Hay tantas representaciones de estos eh, inmensos peludos que andan por ahí. Dice Marco, vara de abedul, la letra con sangre entra. Ay, y que lo digas, la letra con sangre entra. Saludos por ahí también a Cobalt, a Dream Master, a Seymour, a Godot, a Jess, a los Rorros. ¿Quién más anda por ahí? Mm, 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 Carmen. Y reitero que este programa dedicado a Nalú y a Roberto, que o si los queremos bastantito. Pues muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros. Saludos a la gente del chat y a cada uno de los que nos dejan sus amables comentarios. Recuerden que abajo de estos programas ustedes pueden comentar si están a favor, si están en contra, si conocen al Krampus, si no lo conocen, si la película esta del Krampus maligno, esta película de horror que no incluí, porque me quise centrar específicamente en el fenómeno monstruo Krampus, si la vieron, si no la vieron, si les gustó, si no les gustó, si les dio miedo, si no les dio miedo. Y gracias por este momento de estar conmigo en el veloz atisbo a esta figura. Si les gusta el contenido, denle like. Si se quieren suscribir, bienvenidos al selecto club de Horror Sapiens. Y como siempre, revisen la playlist porque hay temas relacionados y cosas muy interesantes. Hacia la semana que viene, según nos vamos acercando a Navidad, van a ver también ahí algunas cosas relacionadas con la festividad mayor. No me queda sino despedirme deseándoles una semana en la que todo les salga bien bonito a la primera, que trabajen con gusto y con amor, que todo les fluya suave. Y la advertencia de cierre de programa, si escuchan cencerros afuera de su puerta y pues no se han portado demasiado bien, mejor no abran. ¿Quién sabe qué les puede hacer el Krampus? Sin más por el momento, me despido. Esto fue Horror Sapiens, Dulces Pesadillas. Nos vemos el martes. Besos a Maritza.